¿Alguna vez sentiste que estás bajo el agua? No en sentido literal, obviamente, sino esa sensación de que todo el mundo a tu alrededor respira con normalidad, sigue con su vida, se ríe, come, duerme y vos estás ahí, mirando todo desde abajo, con los pulmones llenos de algo que no es exactamente tristeza, pero tampoco podés llamarlo de otra manera. Esa sensación de que el mundo tiene un volumen que vos no encontrás, que hay una fiesta a la que todos fueron invitados menos vos, y lo peor es que ni siquiera sabés cuándo dejaste de recibir los invites. Si alguna vez sentiste eso, aunque sea por 5 minutos, este video quizás es para vos. Hoy vamos a hablar de Zangatsu no Lion, un anime del estudio Shaft, basado en el manga de Chika Umino, la misma persona detrás de Honey and Clover. Y ya sé lo que estás pensando, ¿un anime de shogi? ¿Ese juego de ajedrez japonés que nadie entiende? ¿Qué tiene que ver con mi salud mental? Todo, tiene absolutamente todo que ver. Porque este anime, con su estética súper cuidada, sus colores pasteles, sus escenas de gatos graciosos y comida casera rica, te está contando por adentro una de las historias más honestas y más brutales sobre la depresión, el aislamiento, la culpa del sobreviviente y el pensamiento de que quizás, solo quizás, todos estarían mejor si vos no existieras. Y lo hace sin ser pretencioso, sin darte un discurso, te lo muestra y eso es mucho más difícil de hacer. El problema con cómo la ficción y en especial el anime trata la salud mental es que la mayoría de las veces la simplifica, ya lo hemos hablado en otro video. Algo de las cosas más normales que vemos en el medio es tomar personajes con algunas actitudes diferentes y agarrarlo de forma cómica tratándolos mal. El personaje está triste, llora un rato, aparece alguien que lo quiere y listo. Curado. O al revés, el personaje tiene una oscuridad cool, casi estética, que en realidad no incomoda a nadie porque está presentada de manera tan romanticizada que parece un filtro de Instagram. March Comes in Like a Lion no hace ninguna de esas dos cosas. No romantiza, no resuelve en 2 capítulos, no te da un arco limpio y satisfactorio donde el protagonista llora una vez y queda sanado para siempre. Te muestra el proceso real, 2 pasos adelante, 1 atrás, a veces 2 atrás también, y lo hace con una honestidad que duele en el pecho de una forma muy específica. Hoy vamos a ver exactamente por qué. Vamos a hablar de la psicología detrás del personaje de Rei Kiriyama. Vamos a conectar lo que muestra el anime con conceptos reales de salud mental y vamos a entender por qué este anime entiende el abismo mejor que el 90% de la industria. Ponete cómodo porque esto va para largo. Por cierto, antes de arrancar, una cosa muy importante, ya lo puse en el inicio del video, pero este video va a tocar temas de depresión, ideación suicida y bullying. No con morbo, sino con respeto y con datos reales. Si en algún momento sentís que el contenido te está pesando demasiado, pausa, aireate, volvé cuando estás listo y si no querés volver, no vuelvas. Es por tu bien. Al final del video voy a dejar recursos de ayuda y también los dejo en la descripción. Dicho eso, arrancamos. Rei Kiriyama tiene 17 años cuando arranca la serie. Vive solo en un departamento chiquito al lado del río en Tokio. Cocina para sí mismo, o más bien come lo mínimo indispensable para no morirse de hambre. Va al colegio cuando puede concentrarse lo suficiente como para no ser un fantasma en el aula, y juega al shogi de manera profesional, lo que significa que su ingreso económico, su techo y su razón de levantarse de la cama dependen completamente de ganar partidas contra adultos que llevan más años jugando que los que él lleva vivo. A simple vista, parecería que es solo un chico introvertido, reservado, de esos que prefieren la soledad, pero el anime te va dando, muy de a poco, los pedazos del rompecabezas, y cuando los juntas todos, lo que ves no es un chico introvertido, es un chico que aprendió que su presencia hace daño y que la soledad es la única forma que conoce de proteger a los demás de sí mismo. Cuando Rei era chico, su familia murió en un accidente de tránsito. Padre, madre, hermana, toda una familia en un instante. Él sobrevivió, y esa supervivencia que tendría que ser un milagro se convierte en la primera cadena que lo ata. El amigo de su padre, un maestro de shogi llamado Kouda, lo adopta. Y acá es donde empieza la dinámica más complicada de toda la serie. Kouda tiene sus propios hijos, Ayumu y Kyoko. Y Rei, este chico que acaba de perder todo y que de repente aparece en la casa de otra persona, resulta ser un genio del shogi, un genio de verdad, del tipo que aprende mirando, que procesa el tablero de una manera que la mayoría nunca va a poder igualar. Y Kouda, que es maestro de shogi, que ama profundamente este juego y que tiene sus propios hijos a quienes les está enseñando, empieza a ver en Rei algo que no puede ignorar. Eso genera una grieta en la familia, una grieta que se va haciendo cada vez más grande.
Kyoko, la hija mayor de Kouda, odia a Rei y lo odia con una lógica que si la pensás fríamente tiene sentido. Este chico llegó de la nada, se instaló en su casa y de pronto toda la atención y el orgullo de su padre están puestos en él. Su hermano Ayumu, que también quiere ser profesional, empieza a quedarse corto en las comparaciones. La dinámica familiar se rompe y Kyoko decide que Rei es el responsable de esa ruptura. Lo que el anime hace muy bien acá es no poner a Kyoko como una villana plana. Es una persona que también está sufriendo, que también perdió algo y que encontró en Rei un blanco para una rabia que en realidad tiene raíces mucho más profundas. Pero el efecto sobre Rei es devastador, porque Rei no tiene la capacidad de defenderse. No porque sea débil, sino porque en algún nivel profundo le da la razón. Él piensa, tiene razón, con que yo no estuviera, esta familia estaría mejor. Y esa creencia específica es una de las más peligrosas que puede tener un ser humano. Acá necesito que me presten atención porque vamos a hablar de algo importante. En el año 2005, el psicólogo Thomas Joyner publicó una teoría que cambió bastante la forma en que la psicología clínica entiende el comportamiento suicida. Se llama la teoría interpersonal del suicidio. Y básicamente plantea que el deseo de quitarse la vida no surge de la nada, no surge solo de la tristeza, no surge solo de situaciones difíciles, surge de la combinación muy específica de dos factores. Factor 1. La pertenencia frustrada. La sensación de que no perteneces a ningún lado, de que no sos parte de ningún grupo humano de manera genuina, de que si desaparecieras nadie lo notaría de verdad. Y el factor número 2. La percepción de ser una carga, no solo sentirse solo, sino sentirse activamente dañino para los demás, pensar que tu presencia en la vida de otras personas les genera más problemas que alegrías, que estarían mejor sin vos. Cuando esos dos factores se juntan, según Joyner, es cuando el riesgo se vuelve real y severo. Y Rei Kiriyama, en los primeros episodios de la serie, es la encarnación perfecta de los dos al mismo tiempo. No tiene a nadie con quien hablar de verdad, no tiene un lugar donde sentirse parte de algo y encima está convencido de que su existencia destruyó una familia entera. Por eso se va a vivir solo siendo un adolescente. No es un gesto de independencia, es un gesto de desaparición voluntaria. Me voy para no seguir haciéndoles daño. Y eso es exactamente lo que el anime está mostrando, aunque nunca lo diga con esas palabras. Una de las cosas que más me impresiona de este anime es cómo usa el lenguaje visual para mostrar lo que Rei no puede decir. Hay una escena al principio donde Rei está cruzando un puente de noche y la cámara lo muestra desde abajo, desde el agua, y él simplemente se detiene, mira al río y no hace nada, solo mira. El anime no te dice qué está pensando, no necesita hacerlo, porque si alguna vez estuviste en ese lugar mental, sabes exactamente qué está pensando. Y si nunca estuviste, algo en esa imagen te genera una incomodidad que no podés del todo nombrar. Eso es la alexitimia, llevada al lenguaje visual. La incapacidad de nombrar lo que sentís. Rei no habla de su dolor porque literalmente no tiene las palabras para hacerlo. No es que no quiera, es que creció tan desconectado de sus propias emociones, tan ocupado en sobrevivir día a día, que el vocabulario emocional simplemente no está. Y el anime respeta esto sin intentar resolverlo rápido. Quiero que piensen en algo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que juega al fútbol porque le gusta y una persona que juega al fútbol porque si no clasifica al equipo esta semana no puede pagar el alquiler y va a quedar en la calle? La actividad es la misma. El desgaste emocional es completamente diferente. Para Rei, el shogi es lo segundo. No juega porque ama el juego. O al menos no solo por eso, juega porque es lo único que tiene. Cuando llegó a la casa de los Kouda, el shogi fue la única cosa que lo hizo valioso a los ojos de alguien. No su personalidad, no su historia, no quién era como persona, su talento para mover fichas en un tablero. Y eso deja una marca muy profunda, porque lo que aprendiste de chico es que sos valioso en la medida en que ganás, no en la medida en que existís. En la medida en que producís resultados. Y cuando esa es la ecuación que internalizaste, perder una partida no es solo una derrota deportiva, es una amenaza directa a tu derecho de ocupar espacio en el mundo. En psicología hay un concepto que se llama mecanismo de afrontamiento desadaptativo.
Básicamente es una estrategia que usas para lidiar con el dolor emocional que a corto plazo parece funcionar, pero a largo plazo empeora todo. Ejemplos comunes: beber de más o no comer, aislarse, trabajar de manera compulsiva. Ese último es el de Rei. El trabajo compulsivo. Rei usa el shogi para no pensar. Cada hora que pasa estudiando aperturas, analizando partidas históricas, resolviendo problemas tácticos, es una hora que no está sentado en silencio con sus propios pensamientos. Y sus propios pensamientos, como ya vimos, son un lugar bastante oscuro para estar. El problema con este mecanismo es que tiene un costo enorme. La mente y el cuerpo no están hechos para estar en modo de rendimiento crónico sin descanso emocional. Eventualmente el sistema colapsa y cuando colapsa, el dolor que estabas evitando vuelve multiplicado por todo el tiempo que lo tuviste guardado. Hay algo que la cultura del anime y los mangas muchas veces glorifica que en realidad es bastante dañino, y es el concepto del niño prodigio. El chico que a los 12 años ya es mejor que los adultos, el genio, y lo presentan siempre con esta pátina de admiración, como si ser ese chico fuera lo mejor que te puede pasar. Pero lo que Zangatsu hace, y esto es algo que me parece profundamente honesto, es mostrar el otro lado de esa moneda, mostrar lo que se siente ser ese chico. Rei no elige ser prodigio. Rei no disfruta su talento de la manera en que uno esperaría. Su talento es la cosa que lo metió en una familia que lo terminó rechazando. Su talento es la razón por la que ahora, a los 17 años, tiene que competir contra adultos de 35 años que llevan décadas perfeccionando su juego y cuyas carreras enteras dependen de seguir ganando. ¿Se imaginan la presión? No es un campeonato escolar, es el circuito profesional de uno de los juegos mentales más complejos del mundo. Y él está ahí, solo, sin managers, sin familia que lo apoye, sin red de contención, solo con su tablero y con la certeza de que si pierde demasiado, pierde todo. Hay una escena en la primera temporada que para mí resume todo lo que vengo diciendo. Rei está en su departamento, es de noche y tiene que prepararse para un torneo importante. Intenta estudiar, pero no puede concentrarse. Intenta comer, pero no tiene hambre. Y en un momento la cámara lo muestra simplemente sentado en el piso, mirando el techo, con esa expresión que no es tristeza ni angustia, ni nada que podamos nombrar fácilmente. Es vacío. No es que Rei esté triste, es que Rei no está. Es que Rei se desconectó de sí mismo al punto de que no sabe qué siente, no sabe qué quiere, no sabe quién es por fuera del shogi. Y esa sensación específica de vaciedad es uno de los síntomas más comunes y menos hablados de la depresión clínica severa. La tristeza la gente lo entiende, la angustia la gente la reconoce, pero el vacío, ese estado donde simplemente no hay nada, donde no podés llorar porque no tenés ganas de llorar, ni de reír, ni de nada, eso es mucho más difícil de explicar. Y el anime lo muestra con una precisión que la mayoría de las producciones, incluso las de live action con grandes presupuestos, no logran capturar. Entonces llegamos a esto. Rei juega al shogi para sentir que vale algo, pero la presión de tener que ganar para sobrevivir le genera una ansiedad que deteriora su rendimiento. Cuando rinde mal, la sensación de ser un estorbo se amplifica. Para escapar de esa sensación se hiperfocaliza más en el shogi, lo cual aumenta la presión, lo cual deteriora más el rendimiento. Y así. Esto es lo que en psicología se llama un ciclo de retroalimentación negativa. Y la particularidad de esos ciclos es que desde adentro es casi imposible verlos. Cuando estás dentro del ciclo, cada vuelta tiene su propia lógica. Si estudio más, voy a rendir mejor. Tiene sentido, excepto que ya no es una cuestión de preparación técnica, es una cuestión de salud mental, y ninguna cantidad de estudio extra va a resolver un problema de salud mental. Para salir del ciclo, Rei necesita algo que no sabe que necesita, conexión humana real, y ahí es donde entran las hermanas Kawamoto. Vamos a hablar de las personas más importantes de este anime. Y posiblemente de las personas más importantes en la vida de Rei Kiriyama, aunque él tardaría varios episodios en admitirlo. Las hermanas Kawamoto son tres. Akari, la mayor, que tiene el bar y cocina para todo el mundo y es básicamente el amor incondicional hecho persona. Momo, la más chica, que todavía está en primaria y que adora a los gatos y es incapaz de decir algo que no sea adorable. Y Hina, la del medio, que está en la secundaria y que tiene esa combinación específica de ser muy sensible y muy directa al mismo tiempo. Rei las conoce de casualidad
Y desde el primer momento la casa de las Kawamoto funciona como un antídoto para su mundo. Hay comida caliente, hay gatos, hay ruido de personas que se quieren y que se lo demuestran con pequeñas cosas cotidianas. Es todo lo opuesto al silencio helado de su departamento. Y Rei, que no sabe cómo recibir afecto porque nunca nadie le enseñó, que no sabe cómo estar en un espacio así sin sentirse fuera de lugar, empieza a ir. Primero, de vez en cuando. Después, más seguido. Y sin darse cuenta empieza a tener algo que nunca antes tuvo. Un lugar donde existir sin tener que justificarlo. Acá el anime hace algo muy inteligente. Durante varios episodios te deja relajarte, te deja encariñarte con las Kawamoto, con su dinámica, con sus historias. Te deja empezar a sentir que Rei está bien, que hay esperanza, que las cosas van a mejorar. Y cuando estás más cómodo, Chika Umino te clava el cuchillo. Hina empieza a llegar a la escuela con una expresión diferente. No dice nada, no se queja, pero algo cambió. Y de a poco, en fragmentos, el anime te va mostrando qué está pasando. En el aula de Hina hay una chica que está siendo sometida a bullying por un grupo de compañeras. Y Hina, que no puede ver injusticia y no reaccionar, que es exactamente ese tipo de persona que se para cuando todos se sientan, decide plantarse. Defender a la chica, decirles a las acosadoras que lo que están haciendo está mal. El resultado, por supuesto, es que el bullying se redirige hacia ella. Voy a tomarnos un momento acá porque quiero que entiendan exactamente qué es lo que hace el bullying sistemático a nivel psicológico. Porque no es solo que duele, es mucho más específico que eso. La Organización Mundial de la Salud tiene estudios que muestran que las víctimas de acoso escolar severo y prolongado tienen tasas significativamente más altas en ideación suicida que sus pares. Y no es únicamente por el dolor del acoso en sí mismo, es por algo que se llama la pérdida de la red de seguridad. Y lo que eso le dice a tu cerebro, especialmente siendo adolescente, cuando tu cerebro todavía está construyendo su mapa del mundo, es algo devastador. El mundo no te va a proteger, el mundo no te va a ayudar. Sos vos contra todos y todos tienen más poder que vos. Hina pasa exactamente por esto. Sus amigas se alejan por miedo. La chica que ella defendió se aleja también, posiblemente por culpa, posiblemente para no ser blanco de nuevo. Las profesoras saben y no intervienen de manera efectiva. Y Hina tiene que seguir yendo a ese edificio todos los días, sentarse en ese aula y fingir que puede concentrarse en aprender mientras todo esto pasa. Cuando Rei se entera de lo que está pasando a Hina, algo en él se activa de una manera que lo sorprende incluso a él mismo. Rei no es una persona de acción. Rei es una persona que tiende a retroceder, a desaparecer, a no ocupar espacio. Pero con Hina hace algo diferente. Se para, busca a las personas involucradas, habla, confronta, hace cosas que nunca haría por sí mismo. Y esto tiene una explicación psicológica que se llama proyección altruista. Rei no puede protegerse a sí mismo porque no cree que él valga la pena ser protegido, pero puede proteger a Hina porque Hina sí vale. Hina es buena, es valiente, no hizo nada malo, y en el proceso de luchar por ella, Rei está haciendo algo que nunca aprendió a hacer: poner valor en una vida humana, en que alguien no merece sufrir solo porque el sistema falló. Eventualmente, si ese proceso sigue, llega un momento donde esa misma lógica puede volver hacia él. Si Hina vale, si vale la pena luchar por ella. ¿Qué dice eso sobre el valor de una vida humana en general? ¿Y qué dice eso sobre la suya? Es un proceso largo, pero empieza ahí. Hay un momento en este arco que para mí es uno de los mejores 5 minutos de anime de los últimos 20 años, ponele. Y no lo digo de manera hiperbólica. Hina, después de semanas aguantando sola el acoso escolar, se quiebra frente a Rei a la orilla del río. No dice nada, simplemente llora. Llora como alguien que aguantó demasiado tiempo y que finalmente encontró una persona ante la cual no tiene que aguantar más. Y Rei, que no sabe cómo manejar las emociones propias ni ajenas, no hace nada espectacular. No le da un discurso motivacional, no le dice que todo va a estar bien. Solo está presente. Y eso resulta ¿qué es exactamente lo que Hina necesita? Lo que el anime muestra en esa escena es algo que la psicología llama presencia terapéutica. La capacidad de estar con alguien en su dolor sin intentar arreglarlo, sin minimizarlo, sin apurarlo para que pare. Es una de las habilidades más difíciles que existen y la mayoría de nosotros nunca la aprendemos porque nadie nos las enseñó.
Y Rei, que aprendió todo por las malas, que nunca tuvo a nadie que le enseñara nada sobre emociones, la hace instintivamente. Porque en algún lugar muy profundo sabe exactamente cómo se siente necesitar que alguien simplemente esté. Voy a decirles algo que quizás no esperaban escuchar. Rei Kiriyama no se cura. O más específicamente, en el transcurso de la serie, Rei no alcanza un punto donde la depresión desaparece, donde todos los traumas están resueltos, donde puede decir, ya está, estoy bien loco. No hay ese momento catártico único donde todo se acomoda y el personaje sale transformado para siempre. Y eso, que en otra narrativa sería una falta de escritura, acá es exactamente la decisión más honesta que la autora podría haber tomado. Porque la recuperación de la depresión no funciona así. No hay una escena de epifanía, no hay un día donde te levantás y dijiste listo, no estoy deprimido, estoy bien. Hay días mejores, hay días peores, hay semanas donde todo parece que va bien y de repente algo te tira abajo de vuelta. Hay avances que no se ven como avances hasta que miras para atrás 6 meses después y sí, ves un avance. Lo que sí pasa en la serie es que Rei va construyendo muy de a poco una red de personas que lo conocen de verdad, que saben por lo que pasó y que eligen quedarse de todas formas, las Kawamoto. Algunos rivales en el shogi que se convierten en algo parecido a amigos, un maestro que lo ve de verdad. Y esa red es el trabajo real de la recuperación. Uno de los temas más consistentes a lo largo de toda la serie es la dificultad de pedir ayuda. Y no me refiero a la dificultad logística de encontrar a alguien, me refiero a la dificultad psicológica de creer que mereces esa ayuda. Rei tiene personas en su vida que lo quieren, tiene a las Kawamoto, tiene a su maestro Ayashida, pero durante mucho tiempo no puede recibir ese cuidado de manera plena porque una parte de él sigue sin creer que es real, o sigue creyendo que les está generando una molestia que no merece generar. Esto es algo que pasa en la vida real constantemente. Las personas con depresión muchas veces tienen una red de apoyo potencial a su alrededor, pero la enfermedad misma les dice que esa red no es real o que no la merecen o que están siendo una carga. Es la enfermedad hablando. Y cuando la enfermedad es la que controla el filtro por el que percibís el mundo, es muy difícil distinguir su voz de la tuya propia. Lo que la serie muestra de manera increíblemente sutil y a lo largo de muchos episodios es el proceso de aprender a discernir esas voces, de empezar a cuestionarlas, de aceptar aunque sea un poquito que quizás las personas que te ofrecen su presencia no lo hacen por obligación ni por lástima, sino porque genuinamente quieren estar ahí. Al final del día, lo que Zangetsu no Lion te está diciendo no es que todo va a estar bien, no te miente con eso. Te dice algo más difícil y más verdadero, que el progreso de estar mejor existe, aunque sea lento y complicado y no lineal, que no sos un estorbo por necesitar ayuda, que tener una red de personas que te quieran no es algo que debes merecer, es algo que podés construir de a poco con el tiempo. Rei tarda 2 temporadas en empezar a creer que tiene derecho a existir, 2 temporadas, no 2 episodios, no un arco de 3 capítulos con una canción emotiva al fondo, 2 temporadas de trabajo, de retrocesos, de pequeñas victorias que se deshacen y se vuelven a construir. Si en este momento te sentís como Rei en los primeros episodios, quiero que sepas algo. Lo que estás sintiendo tiene nombre, tiene explicación y tiene tratamiento. No tenés que entenderlo solo, no tenés que resolverlo solo. Hay personas entrenadas específicamente para ayudarte a navegar esto. Hablo en serio cuando digo que buscar ayuda profesional puede cambiar todo, no porque sea magia, sino exactamente porque no lo es, porque es trabajo real sostenido con alguien que sabe lo que está haciendo. Dejo los números de ayuda en la descripción. No tenés que estar en crisis para llamar, podés llamar si estás teniendo un día difícil y necesitas hablar con alguien, para eso existen. Gracias por llegar hasta acá, de verdad. Este fue un video que me importó mucho hacer y si llegaste hasta el final es porque a vos también te importó. Déjame en los comentarios si conocías el anime, si lo vas a ver por primera vez o si es de esos que ya viste 4 veces. Y cuídense la cabeza, que es el único lugar donde vivimos todo el tiempo. Estamos acá para ayudarnos entre todos. Muchas gracias y hasta pronto.